Entramos en este tiempo de diálogo y de análisis aquí en La Picota, en una jornada, esta de miércoles, bueno, llena de actualidad, cargadita de actualidad que vamos a comentar ahora mismo. Pero antes, déjenme que les presente a quienes nos van a acompañar en este tiempo de análisis, nuestros picoteros. Antonio Monge, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bueno, ¿Qué tal? Muy bien. Ya con las vacaciones, ¿no? Ya, sí, los profesores es lo que tenemos, que acaba junio y empezamos vacaciones. Muy bien, pues Relajado, enhorabuena. Relajado ya. Paco Miranda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, pues nada, bien, gracias a Dios. Tú estás de vacaciones ya, o sea, también que... Sí, bueno, yo tengo esa vacación forzada, pero sí, y tampoco lo llevamos mal, ¿eh? No te quejes. Que no vamos a engañar. Hay que adaptarse en cada momento a cada circunstancia, ¿no? Totalmente. Bueno, en esta jornada de miércoles ya se ha presentado el Festival de Mérida, la primera obra que se va a representar este viernes, se va a estrenar este viernes, Julio César, de la compañía de teatro de Buenos Aires, que es la que va a poner en escena en el Teatro Romano, como decimos, el próximo viernes, día 1 de julio. Estas son las imágenes de la presentación que se ha producido en la mediodía de este día, de Julio César. Un Julio César muy distinto al que seguramente habrán visto aquí en el Teatro Romano. Pero comienza ya este festival, que es santo y seña de la cultura en España en esta época estival y que evidentemente supone para Mérida un gran atractivo turístico y el incremento de la temporada alta de turismo en la ciudad. Ayer, por cierto, se celebró y se cerró ya la Semana del Orgullo con la manifestación reivindicativa que partió del Parque de los Enamorados y acabó en la Plaza de España con la lectura del manifiesto y una actuación musical bajo el nombre o la denominación de Nos sobran los motivos. La celebración de este orgullo regional volvió de nuevo a capitalizarse en Mérida, en la ciudad de Mérida, con las diferentes asociaciones que la integraban. Y hoy ya tenemos que empezar a hablar de los colegios, porque si ayer les contábamos que el sindicato PIDE del profesorado había realizado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para evitar el cierre del Colegio Juan XXIII, ayer también conocimos y le contábamos que ya se conocen el número de alumnos que optan a las plazas de infantil de 3 años. En Mérida, en la capital extremeña, son 435 las solicitudes recibidas del total de 725 habilitadas entre colegios públicos y concertados. Esto significa que el 40% de la oferta de plazas escolares ha quedado vacante. ¿Por qué? Porque se ha producido, como saben ustedes, un descenso de la natalidad y no hay niños en estos momentos, tanto como que estamos aproximándonos a esa cifra peligrosa de que va a haber el doble de plazas que de niños que puedan cursar sus estudios. ¿Esto qué puede traer? Pues las consecuencias de la readaptación del sistema educativo, es decir, una de tres: o se cierran centros públicos, ya se ha cerrado el Juan XXIII. El sindicato PIDE hablaba precisamente de que corría en peligro otros 2 centros en Mérida, como son el Antonio Machado y el José María de Calatrava, por la baja demanda de alumnos que tiene. La otra posibilidad es que se reduzcan los conciertos con los centros privados, y una tercera, que se rebaje el ratio. Si se rebaja el ratio, se puede mantener la plantilla docente y se aumentaría la calidad educativa. Lo que no sé es si económicamente sería soportable para la administración autonómica esta tercera posibilidad. En cualquier caso, vamos a poner sobre la mesa este tema de debate: qué es lo que debe hacer la administración educativa ante este problema de natalidad que tenemos y que no se va a resolver a corto plazo por medidas que se puedan poner dentro de poco para fomento de la natalidad, porque esto va a menos. Concretamente, en el año 2021 hemos conocido que nacieron 7.200 niños por 12.300 defunciones. Estamos hablando de que casi dobla el número de defunciones al de nacimientos en nuestra región, de ahí la pérdida paulatina de población. Pero regresamos al debate educativo. Paco, ¿tú qué opinas que debe o se debe hacer? Bueno, pues obviamente sí se pone de manifiesto que este es un problema de descenso de la natalidad, y las consecuencias no solamente serán en este sentido. Estamos hablando de las plazas ofertadas con respecto de las que se han demandado,
que está en torno al 40% menos de plazas que se han solicitado con respecto de las que se han ofertado. Obviamente, se han cubierto el 60%, ha quedado y libre queda el 40%. libre el 40%. Vuelvo a repetir, creo que esto tiene una trascendencia mucho más allá de lo que es meramente ahora lo educativo, sino lo que va a suponer de cara al futuro. Entendiéndose que desde luego donde habría que poner el énfasis, y es verdad que no es a corto plazo, pero no debería de demorarse, es pues en esos incentivos a la natalidad, a la conciliación del trabajo y la vida familiar, que no sea un hándicap o un problema, porque estamos poniendo en riesgo. Aquí hablamos ahora, y tú has dicho, Fran, acerca de las posibilidades que se podían dar en cuanto a la bajada de ratio para mantener el profesorado, al cierre de algún centro que pudiera no necesitarse por la cobertura de los docentes, o sea, de los alumnos. En fin, estas son esas medidas de ahora para ahora con respecto de lo que tiene que ver con la demanda de alumnos. Pero no es menos cierto que si la natalidad no se incrementa, es mucho más grave que esto. Y estamos hablando de la propia subsistencia de nuestro sistema, de nuestra sociedad, en lo que tiene que ver pues con la producción, o sea, directamente, gente que pueda venir al mundo, que después acabe trabajando, que consuma, que cotice y que mantenga el estado de bienestar en el que nos desenvolvemos. Es decir, que esto es mucho más trascendente, y entiendo que ahora puntualmente pues se tomarán las medidas X, las que se entiendan más convenientes, y lo analizarán, entiendo, pues para que sea lo menos doloroso, y espero que eso sea así. Me refiero doloroso desde el punto de vista del propio profesorado, ¿no? Que no haya un menoscabo en lo que tiene que ver con el empleo. Ojalá y que sea, porque si se baja el ratio aumentará la calidad, puesto que se le va a poder prestar más atención, más pormenorizada a menos alumnos, pero que la otra parte creo que es la que de verdad es importante, y como no se ponga remedio desde ya, estaremos abocados a un problema mucho más serio que el de si se ocupan o no se ocupan las aulas. Estaríamos hablando precisamente de la posibilidad de seguir manteniendo pues el sistema educativo, el sanitario, el de las coberturas sociales, o sea, lo que tiene que ver, etcétera, claro. con lo que tiene que ver pues con todo el tejido social y de bienestar que nos proporciona pues un número equilibrado de personas, porque esto al final no dejan de ser matemáticas. O sea, si fallecen más personas que las que nacen, pues llegará un momento en que todo irá reduciendo, y en consecuencia pues este mundo idílico, magnífico, con todas las pegas y todos los problemas que hay, pero tenemos que reconocer que vivimos dentro de una sociedad absolutamente del bienestar, en todos los sentidos, y luego entraríamos en matices, en detalles o lo que queramos, pero eso se pone en muy riesgo si no se incentiva la natalidad, y en este caso entiendo que es la protección a la familia, la ayuda, conciliación. Ahí es donde creo que hay que poner el énfasis. Antonio, ¿tú cómo lo ves como docente? Bueno, como docente, pues lo veo como más que como docente, como ciudadano, ¿no? Ante la pregunta, ¿qué es lo que van a hacer y la administración educativa va a hacer? Yo creo que lamentablemente va a hacer las tres cosas que has planteado tú. En el sentido de que esto va a pasar, se van a seguir cerrando líneas, va a bajar hasta un nivel determinado la ratio y se van a cerrar conciertos educativos. Obviamente, es que no hay dónde repartir. La pregunta que nos podemos hacer desde un punto de vista más filosófico es ¿en qué orden? Porque ahí, dependiendo de la ideología o el planteamiento que tú tengas de la sociedad, va a variar el orden. Desde una perspectiva más de izquierdas, pues si bien es cierto que los conciertos los crea el Partido Socialista a finales de los 80, ¿no? como medida para suplir la cadencia o la falta de plazas en los colegios públicos y en las instituciones públicas, claro, ante un momento en donde no se van a cubrir plazas ni de uno ni de otro, pues se cerrarán tarde o temprano también líneas de conciertos. Igual que ha pasado con el colegio en Mérida, que se ha cerrado. ¿Vendrán otros? Pues por supuesto que sí, porque en realidad al final lo que es el mantenimiento económicamente de un espacio, un colegio, un edificio, es un coste muy grande. Ya no estamos hablando de profesorado, sino de mantenimiento en sí. O sea, los presupuestos que consume
son altos porque hay que darle electricidad, calefacción, etcétera, 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 y una serie de servicios. Con lo cual, todo esto, que planteabas tú en la pregunta de qué es lo que va a pasar todo. Tarde o temprano va a pasar. ¿Por qué? Porque no hay niños. Y el problema y la cuestión va a ser en qué orden va a pasar. Es decir, ¿se cerrarán antes conciertos educativos que colegios públicos? ¿Irán a la par? ¿O qué va a pasar? No lo sabemos, pero ahí va a ser una decisión meramente política. Y ahí está el meollo de quizás la forma de ver el estado de la derecha frente a una posible izquierda que esté gobernando, en donde diga, bueno, pues si no necesito el concierto, pues no contrato nuevos conciertos ni nuevas líneas educativas. A diferencia de una idea más liberal de la educación, en donde digan, bueno, pues yo voy a pagar lo que la ciudadanía me pida y por tanto yo la voy a subvencionar, ¿no? Pero al final va a pasar eso. También es cierto que la reducción de ratio, cuando ya el número es muy pequeño, el número de alumnos, tampoco tiene sentido. Es decir, no puedes convertir la educación en clases particulares e individualizadas, es decir, un profesor para un niño o 3 profesores para un niño, sobre todo porque le rompes la parte de educación que es la sociabilización del propio menor, ¿no? Es muy importante, además de que tengan una educación de calidad, que también puedan socializar con otros iguales, con lo cual tampoco puede reducir la ratio a 1, 2, 3, 4 personas o 4 niños, porque faltaría una parte muy importante de esa educación, ¿no? Con lo cual, esto, lamentablemente, tal y como están las cosas, van a pasar las 3 cosas. Lo importante es decidir el orden en que va a pasar, y ahí ya es una decisión política. Hombre, baja la ratio, ahora mismo están 25 alumnos, ¿no? Sí. A 20, yo recuerdo que cuando mis hijas se escolarizaron estaban en 20 y después lo subieron a 25. Ya superó un equilibrio importante. Pero, por ejemplo... Cinco puestos por línea. Por ejemplo, en el rural extremeño, la ratio no está en 25 ni en 20, No, claro. Es inferior. Sí. Claro, ¿dónde tenemos ratios de 25? En zonas urbanas y en determinados centros educativos de zonas urbanas. Por ejemplo, vemos que todos los septiembres salen en el periódico noticias de que en Badajoz padres denuncian porque su hijo no ha entrado en tal sitio, en tal otro. Y aquí en Mérida también, en los 2 últimos años no ha pasado, pero yo recuerdo también cuando mi hija empezó la escolarización, que también había problemas en el Trajano, había problemas de acceso en el Giner de los Ríos. Donde, al Trajano este año se le ha quitado una línea, porque y después solo tiene 14 solicitudes, frente a 50 plazas. Los problemas que había para entrar en Santa Eulalia, ahora el problema está más en Albarregas, que dices, bueno, es lógico, ¿por qué? Porque la gente que tiene hijos pues ha comprado viviendas en la parte de la Corchera y todas esas zonas allí, y es lógico que quieran ir más cerca, porque es un buen centro educativo, ¿no? Entonces, esta situación va a pasar. Posiblemente no baje tan rápido la ratio en los centros urbanos, pero va a llegar un momento en donde el modelo educativo se tenga que replantear en el entorno rural e ir a otros modelos educativos en donde quizás no sea del todo sostenible mantener un colegio con muy pocos niños y tengamos que trasladarlos en autobús, como ya está pasando en otras zonas de España, Castilla-León, Galicia. El sistema es grandes centros públicos donde los alumnos van en servicio de autobús. Pero esto también es de nuevo una decisión política. Es decir, para una persona que viva en un pueblecito que a su niño de 3 años lo aumentan todos los días 1 hora en autobús, pues claro, a lo mejor económicamente es más rentable, pero socialmente, ¿qué pasa con el tema este de no podemos abandonar el entorno rural y tenemos que darle servicios? Claro, esa familia, si tiene posibilidades, se va a ir de ahí, porque es insostenible también, ¿no? Como está pasando también en Galicia, ¿no? Entonces, son decisiones que vamos a tener que afrontarnos por la baja natalidad, además de lo que decía Paco, ¿no? De mantenimiento del sistema productivo, pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene muchísimas consecuencias. Al final, déjame dar un dato antes de los colegios que solamente han cubierto sus plazas, han sido el Maximiliano Macías y la cooperativa Santa Eulalia. Es decir,
hay 3 plazas que han sobrado, que justamente son las 3 que no han entrado en la primera opción educativa que habían señalado los padres. El resto ha ido toda a primera opción y ha entrado cada uno de los centros que había señalado, por lo tanto el 99,6% de las familias han podido optar a esa primera opción elegida del colegio. Los colegios más solicitados son los únicos, como digo, los 2 a los que han cubierto sus plazas y ha habido por encima más solicitudes que oferta. Los más solicitados son Salesianos, Ciudad de Mérida y Atenea. Por el contrario, los menos solicitados, fijaros, son el García Lorca, que solamente tiene 6 peticiones para 25 plazas, San Luis con 10 y La Antigua con 9, es decir, muy por debajo de los 25 de la línea de las plazas ofertadas. De todas maneras, incluso has mencionado colegios que por la ubicación geográfica que tienen no se corresponden ni tan siquiera con la población que hay en el entorno, que entiendo que también los padres tienen ciertas predilecciones, obviamente, pues porque entiendan o crean que los centros educativos sean más atractivos por el modelo, por la calidad de su enseñanza, que es decir, que ahí también es verdad hay un efecto moda también en las decisiones de algunos padres. Sí, sobre todo porque es subjetivo, porque al final probablemente no entra dentro de... También importa mucho la cercanía al centro de trabajo. No es tanto en la hora de elección... Y probablemente haya de la residencia como del trabajo. Cuestiones en las que pueda incidir para que se tomen decisiones al respecto de unos centros con respecto de otros. Y probablemente también las modas, es decir, a favor o en contra. Sí, hay cierto componente de moda en alguna decisión. Algo hay de eso. Sí. Pero desde luego lo que sí es verdad es que esto es una madeja con muchos flecos, que no es uno solo. Antes mencionaba, lo tenía en la cabeza, lo que decía Antonio al respecto de las zonas rurales, obviamente porque tienen pues una baja densidad de población, porque probablemente es verdad que económicamente no sea lo más rentable mantener centros educativos en depende de qué sitio, donde hay muy poquitos alumnos, pero al mismo tiempo, y tú lo apuntabas también, Antonio, pues esa otra parte, por eso digo que tiene muchos flecos esta madeja, porque si estamos hablando del asentamiento de la población en las zonas rurales, una de las cuestiones obviamente es la facilidad que se pueda tener en los servicios que se prestan, no solamente sino a nivel sanitario que también, a nivel de ciertas infraestructuras. Y seguro que no es fácil, que no es tomar decisiones porque ya los recursos son los que son y hay que saber repartirlos. Pero creo que ahí también hay que hacer un ejercicio de generosidad por parte de las administraciones, igual que el estado de las autonomías, en teoría, y digo en teoría porque luego en la práctica no siempre se cumple, pues debe de haber un equilibrio y se supone que las más favorecidas o las que tengan mayor riqueza o posibilidades, pues deben de brindar ayuda a aquellas otras que necesiten pues más ayuda por su propia composición social y económica. Pues en este tema también entiendo que debería de primar, me refiero al tema de mantener en la medida de lo posible pues los centros educativos, a pesar de que haya probablemente un ratio bajo, a pesar de... pues creo que es una apuesta también, una apuesta en positivo hacia otras cuestiones que tienen que ver pues con eso, con la sostenibilidad de los pueblos, de las economías que sustentan las zonas rurales. Y fácil no es seguro. Yo creo que la forma de empezar a matar un núcleo rural es quitarle el colegio. El momento en que le quitas el colegio, lo estás matando. Totalmente. ¿Vale? Y ya está. Y además ese ha sido el problema de Castilla y León. Claro. Y de Aragón. Es que es el primer paso para darle la puntilla a un pueblo. Entonces, claro, lo que decía antes, políticamente y como sociedad tenemos que tomar la determinación de qué modelo queremos tener en cuanto a educación, pero también, y estas cosas, estas de mantener un colegio, un CRA, con varias sedes en donde haya niños en diferentes niveles agrupados y se haga una educación de otro tipo pero que también sea de calidad, es una decisión que solo debemos tomarla como sociedad, pues bueno, cuando los diferentes partidos políticos nos presentan su oferta de cómo va a ser o cómo visualizan ellos que tienen que ser, ¿no? Y al final es esto, es la sanidad, pero también hay otro dato muy curioso, es decir, el acceso a Internet es otro de los ejemplos en donde tú puedes ayudar a que se frene la despoblación. ¿Por qué? Porque si hay un pequeño empresario que se dedica a campo, ganadería,
y puede vender sus productos o tener una comunicación más o menos razonable para tener una comunicación con el exterior, es la forma también de frenarlo. Siempre es la forma de frenar la despoblación, la dotación de servicios. Y ahí, en el equilibrio entre los costes y los posibles beneficios, es donde se tienen que tomar las decisiones. Y para eso la política es lo que tiene que ser, y por eso la política es buena, tomar decisiones sobre estos aspectos que podemos tener pensamientos que pueden ser encontrados, ¿no? Pues ahí es donde la política tiene que actuar. Natalidad, ¿no? Y natalidad. Hay que Incentivo a la natalidad. Una sociedad está abocada a su autodestrucción cuando no hay renovación generacional. O sea, en el momento en que las poblaciones envejecen, cuando no hay renovación generacional, pues obviamente el futuro no existe. Y no hay quien te coja el relevo, las empresas se cierran, la empresa familiar ha dejado porque no ha habido quien haya cogido el relevo. Bueno, pues esa empresa murió, porque no han tenido una relevancia dentro de generacional. Pues pasa en la sociedad en su conjunto. Es necesario poner el énfasis en la natalidad, en la ayuda, en la potenciación del crecimiento social a través de la natalidad. Para evitar la despoblación, evidentemente, Antonio lo ha dicho, uno de los factores indiscutibles son las comunicaciones. Siempre hablábamos de las comunicaciones por carretera. Extremadura tiene una buena comunicación interior por carretera, pero es que ahora las comunicaciones van efectivamente por la fibra óptica, por el 4G, el 5G, etcétera, porque puede ayudar a fijar población en el territorio. Los equipamientos, evidentemente, forman parte de ello, tú lo has dicho, los colegios, polideportivos, bibliotecas, que afortunadamente Extremadura tiene en todos o en casi todos sus municipios y un acceso a la vivienda. Precisamente sobre esto vamos a hablar ahora, porque se ha aprobado por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura las ayudas al alquiler a los jóvenes, el llamado bono alquiler joven. Estamos hablando también de aparte del incentivo a la natalidad, de las pocas niños que nacen y de los jóvenes que se van fuera, una vez sobre todo aquellos que por necesidad de trabajo aquí no lo encuentran, se tienen que ir fuera a otra comunidad autónoma, o incluso por nivel de estudios, que se van a estudiar fuera a otra universidad, y es muy difícil que ese joven vuelva a retornar de nuevo a Extremadura. Pues se ha editado estas ayudas, que va destinada a unos 2.000 jóvenes de entre 18 y 35 años en Extremadura. Son 3.000 euros al año, con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023. En total son 6.000 euros a los que se podrían optar, a razón de 250 euros al mes, para intentar fijar también la población joven a la tierra. En total son 6 millones y otros 6 millones por año, 12 millones los que se va a destinar a este bono alquiler joven. ¿Cómo lo veis vosotros, Antonio? Bueno, pues es otra medida, ¿no?, para fijar población. Lo que es cierto es que muchas veces nuestros jóvenes, y no digo que sea el mayor de los casos, pero ven que tienen la necesidad de irse fuera de Extremadura, entre otras cosas porque puede ser que aquí encuentren un trabajo relacionado con lo suyo. Y yo me pongo en ese caso, no siempre, obviamente, pero imaginemos que sí que encuentran un trabajo relacionado con lo suyo. La diferencia que van a notar es que el salario que van a percibir es inferior al que pueden percibir en Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que, aparte de la posible proyección profesional que puedan tener allí, que a lo mejor no la vean tan clara como la que puedan tener aquí, sí que es cierto que esa diferencia de salario no les compensa el nivel de vida que hay que tener allí con respecto a lo que podemos tener aquí. Y en ese sentido, la vivienda es uno de los elementos fundamentales en compensar esas diferencias salariales, que sí, efectivamente las hay con respecto a otros grandes núcleos urbanos o núcleos grandes y de producción, que aquí no tenemos. Me comentaba, por ejemplo, un amigo que tiene una empresa de informática en Badajoz, y me decía que efectivamente tienen problemas para conseguir informáticos que quieran ir a trabajar allí. ¿Por qué? Porque, claro, un informático en estos momentos lo que ve es que, haciendo teletrabajo, puede contratar con una empresa de Madrid, Sevilla, Barcelona o incluso internacional, que le van a pagar mucho más que ellos que están aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo darle incentivos para
que no acepte ese puesto de trabajo, cuando ellos no tienen capacidad por la propia estructura de darle un puesto de trabajo aquí, aunque tenga que ir o aunque pueda quedarse en casa, ¿no?, para trabajar. Entonces, todo este tipo de ayudas que nos sirvan para fijar población y sobre todo para que los jóvenes se queden aquí a desarrollar empresas, industrias y que tengan esos trabajos más cualificados y no ponga la mira en otros sitios, yo creo que son importantes e incluso necesarias, ¿no? Otro tema sería si estas ayudas incrementan el precio del alquiler. Yo creo que no, por la propia formación de la ayuda. Yo, por ejemplo, tengo una casa que la tengo alquilada y ella me decía, pues claro, es que yo no sé si me van a dar la ayuda joven, y yo le dije, mira, a mí me da igual. ¿Por qué? Porque yo el precio del alquiler te lo pongo, que tú después consigues una subvención, yo como lo tengo legal, a mí lo que tú ganes, mejor para mí, es decir, cuanto tú más ganes, más seguro estoy yo de cobrar la renta, ¿no? Entonces, tú todas las subvenciones no hace falta ni que me las cuentes, porque yo lo que te miro es tu nómina. Todo lo que ganes a partir de eso, pues oye, para ti. Y además, como va con efecto retroactivo, pues yo no la puedo achuchar cuando firma el contrato a expensas de que llegue a cobrar algo más, ¿no? Con lo cual yo creo que no, sobre la noticia, si suponía un incremento en el valor, yo creo que no, por la propia forma de la ayuda que va con efecto retroactivo, ¿no? Entonces, yo creo que es una iniciativa interesante que ya lleva años también produciéndose en diversos formatos y por tanto, bien, en general. No sé si va a ayudar a fijar población, pero sí que va a ayudar a aligerar un poco la carga de los jóvenes que se quieren emancipar y quieren salir de casa y yo creo que sus padres también lo vamos a agradecer, sacarlos de allí. Seguro. Desde luego las ayudas yo, bien recibidas sea, las ayudas siempre son buenas, es decir, a quien las percibe y a quienes puedan necesitarlas. Yo lo que sí pondría un poco también o por lo menos a la reflexión, es el hecho de que no se vuelva la tortilla. Me refiero con el tema de las ayudas. Estamos ahora mismo en un momento en el que parece que todo está subvencionado, ¿eh? Y yo seré partidario y me parecerá muy bien. Yo tengo un hijo en edad de poder percibir esa ayuda. Seguramente si se la concedieran, pues será genial, porque durante 2 años, si se les ayuda para el alquiler, pues obviamente encantado. Lo que sí creo que, como todas las ayudas, deben de tener un trasfondo de utilidad y no solamente de subvención por subvención y ayuda. Creo que ahora mismo en esa sociedad del bienestar que antes mencionaba, hemos entrado en un clima en el que se corre un riesgo, esa es mi reflexión, al respecto de cuando se tienen demasiadas ayudas colchones, se puede estar restando también un poco la capacidad propia del ser humano de superarse, de tener actitudes emprendedoras, de querer, de conformarse. O sea, a mí me da miedo que las ayudas de 1000 cuestiones en las que ahora se plantean para el alquiler, para el tema energético, para, en fin, los mínimos vitales, los otros, que es necesario, que yo no lo veo mal, vaya por delante, pero a mí me da miedo pensar que todos esos colchones de alguna manera establezcan también unas líneas de relajación que no son buenas. Es decir, el ser humano está dotado para superarse, para superar las adversidades y me refiero ya desde el punto de vista del conjunto de la sociedad. Cuando si le ponemos demasiado colchoncitos a nuestros hijos, pues se acostumbran a esas circunstancias y luego cualquier bache les supone un mundo. O sea, yo lo digo de forma genérica. Creo que hay que ser muy cauto y velar porque realmente tenga una productividad, que las ayudas ayuden realmente a que se emancipen, esos jóvenes que no tienen esa posibilidad porque su empleo y el sueldo que cobran pues no les llega y lógicamente dices, ¿cómo me voy yo de casa si esto es una barbaridad con lo que yo cobro y el alquiler? Y que ayude realmente a esa emancipación que al mismo tiempo, porque hombre, 2 años pues da como resultado pues que una persona se establezca, que tenga la posibilidad de generar un poquito de ahorro, de afianzarse en el trabajo o buscar posibilidades que amplíen o tengan una oferta, buscar una posibilidad, una oferta mejor.
que sirva y que haya de alguna manera también un poco de control en ese sentido y no sea solamente pues una apertura con unos presupuestos que hay unas capacidades económicas, si son 12 millones se repartirán entre quienes cumplan con esas cuestiones o quienes, no sé, los criterios que se puedan marcar en ese sentido, si son por orden, prioridad o tal, y que solamente quede ahí. Entiendo que el dinero que sale de los impuestos en general, que al final todo sale del mismo sitio, pues que vayan destinados precisamente a ayudar y que ayuden a que esto tenga una trascendencia más allá de la mera ayuda económica en el momento puntual. El ingreso, que no puede ser superior 3 veces al IPREN. Nos tenemos que ir, lo siento, pero es que ya nos hemos pasado el tiempo. Lástima, porque es un debate también interesante el que tenemos en torno a la vivienda, que es otro de los instrumentos, efectivamente, para, primero, la emancipación de nuestros jóvenes y, segundo, para afianzar población también al territorio como una herramienta política más. Agradecer a nuestros picoteros hoy, como siempre, su opinión. Gracias, Paco, que te vaya bien la semana. Igualmente, muchísimas gracias. Antonio, Encantado. lo mismo, gracias por todo, que tengas unas buenas vacaciones. Por cierto, esta es la última de la temporada, ya regresamos en septiembre. Ya en septiembre, ya os contaré. Nosotros continuamos al Picota la semana que viene, pero con otros picoteros. Agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan. Recuerden, en nuestra página web en televisionextremia.com y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch. Hasta mañana, pues, en torno a las 10 menos 25 de la noche, aquí en la TDT, en la televisión y en esos medios digitales. Buenas noches y sean felices.